Continuamos realizando el diseño de la línea. Vemos una flecha roja horizontal. Es una alarma gráfica que nos indica que esta estructura está superando su presión de vano viento. En el cuadro amarillo se observa que el vano viento es de 367.68. De acuerdo a la definición, la estructura S4 puede trabajar con un vano máximo de 350 metros. Es decir, estamos superando el límite. La solución sería colocar una estructura intermedia, o cambiarla por otro tipo de armado. Vamos a optar por lo primero. Insertar una nueva estructura intermedia. Movemos con el mouse a la derecha. Y también la otra estructura. Se ha insertado una estructura S4, y hasta el momento se está cumpliendo la distancia de seguridad. Y se ha solucionado el problema de vano viento. Vamos a ver otra alarma de vano viento. Aquí tenemos una estructura R65, de ángulo 60 grados. A esta estructura le corresponde las retenidas. Entonces las vamos a agregar. Retenida izquierda. Retenida derecha. Y una retenida transversal. Porque se encuentra en un ángulo bastante considerable. De esa manera se compensan los esfuerzos longitudinales y transversales que originan problemas en la estructura. Si bien la alarma continúa, ya estamos asegurando la estabilidad de la estructura. En esta estructura el vano viento es de 510 metros. Viendo la forma de perfil, agregamos estructuras intermedias para reducir el vano viento. Y lo que se origina es un vano peso negativo. Notamos que la propia geometría del terreno nos genera problemas de este tipo. Aparentemente aquí ya no habría problemas. Sin embargo, este punto no parece muy adecuado. Si analizamos otra hipótesis, automáticamente indica una alarma de vano peso negativo. Si bien en la hipótesis 4 no aparece, en otras condiciones sí. Entonces, esa solución no es la adecuada. Lo más adecuado es cambiar la estructura por una de anclaje. Seleccionamos una R35. El AR-35 tiene un vano viento mayor. Vemos en la tabla de datos, vano viento de 600 metros, mientras que la S4 era de 350 metros. Ahora tiene un vano viento de 510 metros, y cumple la prestación. Hasta el momento hemos resuelto los problemas de distancia mínima, vano peso y vano viento para la hipótesis 4. Lo siguiente será verificar el comportamiento de la línea con otras condiciones. Es decir, con las otras hipótesis. Comenzamos con la hipótesis 1. Y vemos que en esta estructura hay un problema de vano peso negativo. Como la estructura S4 es una estructura de suspensión, no es recomendable que haya un vano peso negativo, porque va a originar que la cadena gire hacia arriba. Y habría problemas de aislamiento o de fugas. Entonces debemos resolver esto de otra forma. Vamos a reubicar esta estructura a otro punto. Y por el momento está cumpliendo las condiciones. Seguimos buscando otro problema en la línea. Y no encontramos. Ya está lista la hipótesis 1. Simulamos en hipótesis 2. La hipótesis 2 por definición, es la condición de mínima temperatura. Y nuevamente se origina el problema en el mismo punto, con un vano peso negativo. Entonces intentamos reubicar nuevamente la estructura. Aparentemente tenemos una solución. Y tiene un vano horizontal de 394 metros. De acuerdo a la definición, la estructura S4 tiene un vano viento máximo de 400 metros. Es decir que estamos trabajando al límite. Seguimos acomodando la estructura S4, y vemos que esta estructura va a causarnos problemas. Así que la eliminamos. Y como acá no cumple con la prestación, cambiamos la estructura por una de anclaje. Una AR-35, que es lo más recomendable para no forzar la línea.
Existe un vano peso negativo. Pero como es una estructura de anclaje no va a tener problema pues la puede absorber. Es más robusta y además, la cadena puede trabajar en dirección horizontal o hacia arriba. A diferencia de las estructuras de suspensión que están verticalmente hacia abajo, cualquier esfuerzo negativo invierte la cadena hacia arriba. La siguiente también tiene una estructura de anclaje y no hay problemas con el vano negativo. Ahora sigue la hipótesis 3. Vemos que le corresponde máximo esfuerzo con viento. Cuando se produce el máximo esfuerzo con viento, por lo general, el problema que se presenta es que se podría superar los tiros máximos del conductor en los extremos. Si sucede esto, se mostraría una alarma en los extremos del conductor. Pero este ejemplo no muestra ninguna alarma, ya que no tiene esos problemas. Lo verificamos viendo los porcentajes de tiro en los extremos en la configuración general, la pestaña gráfico. Habilitamos mostrar porcentaje de tiro de conductores. Se aprecia en cada estructura el porcentaje de tiro de rotura del conductor. En este punto es 43%. 38%. 43%. 29%, 38%. Notamos que los valores están entre 30 y 40%. En la hipótesis 3, se ha configurado 50% como tiro de seguridad. En ningún caso se supera el valor. Por eso no se muestra ninguna alarma. Pero, si lo reducimos a 40%, aparece una alarma. Quitamos los indicadores en la configuración general para poder ver la alarma. La X indica que se ha superado el límite de tiro de seguridad en ese punto. También aparece la alarma en esta estructura. Para este caso podemos reducir el tiro de la catenaria, con la opción editar catenaria. Cambiamos el tensado de 18% a 16% en el tiro inicial, con lo cual estamos reduciendo el tiro en el lado izquierdo. Mas no en el derecho. Hacemos una mayor reducción en los esfuerzos iniciales. Por ejemplo, con un tiro de 15%. Se ha superado los problemas de tiro en ambos lados de la catenaria. Esta estructura es de anclaje y la de la derecha también. Esto nos facilita variar los esfuerzos de la catenaria, específicamente en este vano. Observamos también, otra alarma en el lado central de la catenaria. De acuerdo a la definición de la estructura, AR65, tiene un vano lateral máximo de 600 metros. La alarma indica, que se está superando esos 600 metros. Está en 867 metros. De acuerdo a la configuración general, se está trabajando bajo normas BDE. Si usáramos la norma de EBMEM, estaríamos superando ese problema. Lo importante es ver cuál es la norma con la que estamos trabajando y que se debe cumplir. Volviendo a la norma BDE, la solución sería reducir el vano, reubicando la estructura con el mouse. Hemos reducido el vano a 820 metros. Según definición, el vano máximo a considerar es de 800 metros. Sin embargo, por el recálculo que hace el programa, considerando las normas BDE, se estaría cumpliendo con los requisitos. Volvemos a la hipótesis 3, donde inicialmente el tiro de seguridad que habíamos configurado era de 60%. Aparentemente no tenemos más problemas en otros puntos. Simulamos la hipótesis 4, que es la máxima temperatura. Esta simulación fue realizada inicialmente. Por lo tanto ya estarían resueltas las alarmas. Sin embargo se han reubicado las estructuras, y se ha reducido el esfuerzo detendido en la hipótesis de flecha máxima. En consecuencia la flecha ha aumentado, y aparece nuevamente el riesgo de acercamiento a medio vano. Entonces volvemos a la condición original de 18%. Con eso ya no tendríamos problemas. Reubicamos también esta estructura. Como es un punto crítico, verificamos en las otras hipótesis. Hipótesis 1, no hay problema. Hipótesis 2.
Vano peso negativo, pero como es anclaje, no hay problemas. Hipótesis 3, ok. Hipótesis 4, ok. Finalmente la hipótesis 5, la hemos definido como hipótesis de oscilación de cadena. En este punto particularmente tenemos una alarma que parece una cadena de aisladores. Es un indicador que nos alerta que se va a producir una oscilación de cadena en esta estructura. La solución es principalmente agregar contrapesos. Tenemos una oscilación de 69 grados. Vamos a agregar un contrapeso y se reduce a 30 grados, que está por debajo de los 40 grados que hemos configurado para la estructura S4. Entonces desaparece la alarma. Esta esfera inferior indica que hay un contrapeso en ese punto. Finalmente, analizamos las estructuras que hemos empleado del tipo AR-35. En este proyecto en particular, han sido definidas como torrecillas metálicas arriostradas. En esta estructura inicial, tendríamos que colocar retenidas hacia la izquierda de manera que se mantenga la estabilidad de la estructura en condiciones de operación permanente. Al agregar la retenida, aparece este símbolo. En este punto agregamos una retenida izquierda y una retenida derecha. La cantidad de retenidas que se ubique se hace previo cálculo. De acuerdo a la capacidad de la estructura y de acuerdo a su ubicación. En este punto, también agregamos una retenida izquierda, una derecha y una transversal para reducir el efecto del aire. El programa utiliza un zoom independiente del zoom horizontal. Esto facilita reducir la imagen de acuerdo al requerimiento. Sin embargo, también existe la opción de habilitar la opción de zoom radial, tipo AutoCAD. Esto desde configuración general, opción gráfico. Este tipo de zoom, amplía en forma proporcional, en ambos ejes horizontal y vertical. Recomendamos utilizar el zoom independiente, debido a que las líneas pueden ser muy largas en la horizontal. Y no necesariamente tienen muchos desniveles verticales. Entonces esta opción nos puede dar la opción de ver mayor longitud de línea. Continuamos agregando retenidas a las estructuras AR-35. En esta agregamos retenida izquierda y derecha. En este otro punto, agregamos una retenida izquierda, una retenida derecha y una retenida transversal. En el caso de que sea necesario eliminar la retenida, vamos a la misma ventana y presionamos eliminar. Finalmente en la última estructura hay que colocar retenidas hacia la derecha. Con esto hemos terminado de colocar los elementos necesarios a la línea, y hemos verificado el cumplimiento de las condiciones de distancias mínimas, y el cumplimiento de las prestaciones mínimas de las estructuras.